¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, la conversación duró aproximadamente unos 20-25 minutos y allí la canciller alemana escuchó al presidente de la Nación respecto de algunas cuestiones vinculadas con algo de la agenda que quedó pendiente en febrero pasado. Recuerden ustedes que Alberto Fernández hizo una gira por países europeos, entre ellos Alemania, y estuvo hablando con Angela Merkel respecto de dos cuestiones importantes. La primera tenía que ver con la relación comercial entre ambos países, la necesidad de establecer vínculos. Claro, todavía estaba lejana la historia o la realidad que hoy vivimos del coronavirus. Y por el otro lado, un tema que al presidente le preocupó mucho en su momento y que fue justamente a estos países en búsqueda de apoyo. Hablamos de la deuda con los bonistas y el Fondo Monetario Internacional, en particular con este organismo. Bueno, hoy volvió a tocar el tema Fernández, hablaron del coronavirus, de la manera en que Alemania ha llevado adelante la implementación de una serie de planes similares a los de Argentina en el marco de sostener al sector privado con subsidios, con un fuerte endeudamiento por parte del gobierno alemán para otorgar créditos a los sectores de la producción y el trabajo. Algo similar a lo que le expresó Fernández de que ocurría aquí en la Argentina, es decir, la misma situación que se vivió en Alemania se está viviendo hoy en nuestro país. Y en ese marco, la preocupación existente era sobre cuánto puede llegar a durar este coronavirus, este COVID-19 que está afectando al mundo. No hay obviamente una fecha precisa, compartieron inclusive en algún momento de la charla una serie de datos que tenía Merkel de sus asesores, de la gente que está en infectología, especialistas en el tema de las enfermedades por vías respiratorias, y lo mismo hizo Fernández, es decir, compartiendo esos datos para tratar de, en alguna medida, lograr algo de lo que hizo Alemania, y Alemania quizá le pudo haber servido algo de lo que hizo Argentina. Lo cierto que Merkel sí rescató del gobierno argentino es cómo se avanzó de manera importante en los primeros días del mes de marzo, pero en particular de qué manera se atacó a esta enfermedad, y con lo cual cree ella, o consideró ella en el diálogo con Fernández, que es muy probable que Argentina pueda resolver su crisis de manera distinta a lo que le ha pasado al resto de los países europeos. Y el último punto, el más importante tal vez desde el punto de vista de la agenda internacional que le ocupa hoy al gobierno argentino, es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Angela Merkel volvió a ratificar su apoyo a la Argentina, le dijo que iba a estar del lado de Argentina en las negociaciones con el FMI. Recuerden ustedes que en esta oportunidad lo que se ha hecho es una oferta a los bonistas, nada que ver con el FMI todavía, es decir, todavía no llegamos a ese punto de la negociación de la deuda, pero sí que hay en este momento tratativas, negociaciones, es decir, diálogo con el FMI para resolver esta cuestión. Bueno, ante esta situación es que Angela Merkel le dijo que estaba el gobierno alemán muy interesado en darle su apoyo al gobierno argentino y que Argentina debía, sí o sí, explicarle muy bien a los mercados y en particular a los organismos internacionales de crédito cuál iba a ser no solo la propuesta en cuanto a la negociación de la deuda, sino también cómo se va a salir de esta situación o crisis sanitaria, como así también financiera, que va a atravesar el país sin dudas, porque ya está ocurriendo luego de lo que es la presencia del coronavirus en esta parte del planeta. Así que una charla que el gobierno argentino, reiteramos, y de acuerdo a lo que informó Cancillería, fue ampliamente productiva, beneficiosa y que en alguna medida pone al gobierno argentino en una muy buena relación con el gobierno alemán. Daniela. Sí, Ricardo, y también hemos conocido en las últimas horas que son varios los países que están analizando el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? A raíz de la situación económica por el coronavirus. Efectivamente, vos sabés que tenemos una serie de placas para ir rápidamente a recorrer un poco lo que pasa concretamente en el mundo respecto de este tema, el impuesto a las grandes riquezas o a las grandes fortunas. Esto es algo que en la Argentina se está evaluando, una posibilidad que surge como una propuesta concreta, que una vez que se reabra la actividad del Congreso, lo más probable es que el gobierno impulse estos proyectos. Bueno, el impuesto a las grandes fortunas, de acuerdo a un informe reconocido hoy a través del CEPA con
datos publicados por el Financial Times, indica que en Europa hay 5 proyectos opositores, en América hay 6 para aplicar impuestos. Argentina, Italia y España son los países donde existe un impulso del oficialismo, es decir, no de la oposición. En el resto de los países es la oposición la que se está encargando de llevar adelante este tipo de impuestos. Vamos a ir avanzando con las placas para darnos cuenta qué pasa con el Fondo Monetario Internacional, qué está recomendando concretamente el FMI en el marco de esta situación planteada con un impuesto a las grandes fortunas o bien recaudar un poco más. Fíjense, estas son las recomendaciones del FMI a partir todo de la crisis sanitaria planteada por el coronavirus. Esto hay que destacarlo y marcarlo muy bien. Aumentar impuesto a los que más tienen. Es decir, esa es la propuesta y el consejo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional a los países que están evaluando una serie de intenciones como para poder resolver sus ingresos. Impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales. 2 de los que marcó el Fondo Monetario Internacional. El primero, impuesto a las ganancias, saben ustedes que afecta a una porción de los trabajadores. El otro, el de los bienes personales, mayormente a aquellas personas que están en una condición económica un poco más holgada. En España, ¿qué pasa en España concretamente con el impuesto a las grandes fortunas? Porque España también está en una situación muy parecida a la Argentina desde el punto de vista de la caída en la recaudación, la asistencia que hay al sector privado y la necesidad de sostener después del coronavirus, cuando pase toda esta pandemia, una suerte de situaciones como por ejemplo aplicar un impuesto a la solidaridad cívica a quienes más tienen. Así se denomina el impuesto en España que está en este momento en evaluación en el Parlamento. Sería una alícuota de entre el 1 y el 1,7% para más de 1 millón de euros, es decir, aquellas personas que tengan más de 1 millón de euros como patrimonio tendrían que pagar entre el 1 y el 1,7%. Habría una alícuota del 2% a quienes superen los 2 millones de euros. Eso es lo que tiene en este momento el Parlamento español en evaluación, impulsado inclusive por el oficialismo. Pero también hay otros países que en Europa están tratando este tema y que también vamos a ir avanzando para darnos cuenta de hacia dónde empujan ellos también esta situación. Estos países en Europa están hablando de aplicar este impuesto siempre en el marco de generar un aporte solidario a raíz de lo que ha pasado con el coronavirus. Rusia, 15% a cuentas en el exterior. En Argentina tenemos mucha gente que ha sacado dinero, lo ha depositado en bancos del exterior, inclusive las famosas cuentas que se han depositado en paraísos fiscales. Bueno, Rusia quiere aplicar un 15% de impuesto a las cuentas que tienen en el exterior, es decir, todo aquel que saque sus ganancias del país, un 13% de los depósitos bancarios considerados que están allí depositados pero que no tienen movimiento, es decir, que están inmovilizados. Suiza, un 2% a quienes superen los 3 millones de euros. Esto también está en evaluación y se podría aplicar una vez que lo concrete el Parlamento. El Reino Unido y Alemania también con propuestas similares, es decir, llevar adelante concretamente una serie de aportes desde el sector privado al Estado para poder resolver la crisis sanitaria después del coronavirus. Y lo último, en América, ¿qué pasa en esta parte del planeta? Fíjense, en Chile hay un proyecto de la oposición, no del oficialismo, que quiere aplicar una tasa anual del 2% a las grandes fortunas. Se considera que en Chile el 1% de la población muy rica, tremendamente rica, sería la que tendría que afrontar este impuesto. En Perú iría del 1 al 3% este impuesto a las grandes fortunas, y en Brasil, esto es ya también propuestas pero de la oposición en estos 3 países, el 1,5 al 3%, entre el 1,5 al 3%, entre ellos el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva es el que ha hecho esta propuesta. Bolsonaro, por supuesto, está lejos de aceptarla. Bueno, esto es lo que pasa con el impuesto a las grandes fortunas. Recuerden ustedes que aquí el Congreso de la Nación Argentina ha estado por este tiempo paralizado. Ya empezó a retomar las actividades esta semana con reuniones de comisiones y la evaluación de una labor parlamentaria para resolver algunos temas y no se descarta entonces, Daniela, que
como uno de los proyectos más importantes a tratarse en este tiempo sea justamente el del impuesto a las grandes fortunas. Muchísimas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes.